sus 57 años, Leticia Calderón sorprendió al romper el silencio y hablar de un pasaje de su vida que muchos califican como un oscuro romance, una etapa marcada por el amor, la ilusión, pero también por la tristeza y los rumores que giraron alrededor de ella. Durante gran parte de su carrera fue vinculada sentimentalmente con varios compañeros actores, pero el romance más fuerte y comentado fue con Juan Collado, el abogado con el que mantuvo una relación estable durante años y con quien tuvo a sus 2 hijos. Sin embargo, detrás de esa historia de aparente estabilidad existieron momentos muy difíciles que Leticia, con el tiempo, confesó. Lo que pocos sabían era que ese amor que parecía sólido estuvo lleno de rumores de infidelidades, secretos y engaños. El más sonado fue que mientras Leticia enfrentaba problemas de salud y se dedicaba al cuidado de sus hijos, Collado mantenía un romance oculto con otra mujer. Ese rumor, que más tarde terminó siendo cierto, destrozó a la actriz, pues ella había apostado todo por esa relación. Cuando la verdad salió a la luz y Collado formalizó con otra persona, Leticia quedó marcada con la imagen de una mujer que dio mucho amor, pero que recibió tristeza y deslealtad a cambio. Ella misma confesó que vivió noches de dolor, donde la decepción fue más fuerte que cualquier éxito profesional. La prensa de espectáculos de aquella época incluso especuló que Leticia había perdido amistades y oportunidades laborales por priorizar esa relación. Sin embargo, ella, con entereza, se levantó y decidió enfocarse en lo más valioso, sus hijos. Hoy, al confesarlo a sus 57 años, Leticia reconoce que ese oscuro romance fue una lección de vida. Aunque la tristeza la acompañó durante años, aprendió a amarse, a valorar lo que realmente importa y a no depender emocionalmente de nadie más. Se convirtió en una dolorosa verdad fue el de la infidelidad y doble vida de su pareja, lo que marcó para siempre la historia sentimental de la actriz. Las heridas que le dejó la infidelidad y cómo eso marcó su vida y la de sus hijos. Incluiré referencias a noticias y declaraciones públicas para no presentar chismes como hechos cuando no lo son. Aquí va la historia. La vida de Leticia Calderón siempre ha sido de melodrama y de aplausos, reina de telenovelas, mujer de talentos, madre entregada. Pero detrás del maquillaje, las cámaras y los reflectores se escondió durante años una historia que la marcaría para siempre, un amor que prometía ser refugio y terminó siendo fuente de dolor. A sus 57 años, cuando algunos asumen que las confesiones ya no hieren tanto, Leti decidió contar con la voz más serena posible lo que había representado ese oscuro romance en su vida. La relación que tejió con el abogado Juan Collado comenzó a principios de los 2000 y fue, para la actriz, una etapa de ilusiones y también de grandes compromisos. Nacieron 2 hijos fruto de esa relación, Luciano y Carlo, a quienes Leticia crió con toda la devoción que la caracteriza. Con el tiempo, la vida pública de Collado, sus litigios, su fama y sus problemas legales se entrelazó con la vida familiar, generando una mezcla difícil entre lo íntimo y lo mediático. Las crónicas de espectáculos registran que Collado es padre de sus hijos y que la relación entre ambos ha tenido episodios de reconciliación y de distanciamiento en distintos momentos. A simple vista, la pareja parecía una unión estable, él, un abogado de renombre, ella, una actriz consolidada. Pero las historias que se repiten en el mundo del espectáculo no siempre son lo que parecen. Los rumores corrieron primero como chispas y luego prendieron en llamas. Uno de los episodios más dolorosos para Leticia fue enterarse años atrás de una infidelidad que no fue solamente un titular, sino una herida que la acompañó durante mucho tiempo. La propia actriz ha hablado en entrevistas sobre el impacto emocional que le causó saber que su pareja le era infiel, una herida que seguiría doliendo. En la prensa y en los pasillos del medio se habló durante años de nombres, escenarios y encuentros. Entre los rumores persistentes apareció el de una relación sentimental entre Collado y otra actriz, Yadira Carrillo, que alimentó muchas notas y comentarios. Es importante decirlo con claridad, al hablar de estos episodios entramos en la línea del rumor y la afirmación pública. Muchos medios cubrieron la historia y Leticia llegó a comentar públicamente cómo le dolió la traición. Con el tiempo, las relaciones entre Leticia, Collado y las personas alrededor de ellos se leyeron tanto en clave de escándalo como en clave humana. Todos eran seres que sufrían, tomaban decisiones y, sobre todo, lidiaban con las consecuencias para los hijos. Mientras ella enfrentaba noches solitarias y desilusión, debía sostener a sus hijos, explicarles la ausencia o la distancia de su padre en ciertas etapas, y seguir adelante con su trabajo y sus compromisos. El resultado fue una cadena de renuncias y priorizaciones, la maternidad por encima de todo, la discreción como coraza y la dedicación absoluta a los hijos como sentido de supervivencia emocional. Cuando la herida no sana, se transforma, se convierte en historia que se cuenta y en una enseñanza que se comparte. Leticia confesaría años después que, incluso tras la separación o el distanciamiento, la decepción seguía presente. Como mujer, lloré, sufrí. Evidentemente no te puedo decir que recibí la noticia muy gratamente,
dijo en una entrevista, y esas palabras abrieron el telón para entender que detrás de la actriz exitosa había una mujer que perdió el suelo por la deslealtad. La prensa retomó esa versión una y otra vez porque, además del interés mediático, había algo universal en su dolor: la traición amorosa no discrimina estatus ni aplausos. El rumor y la confirmación, una doble carga. En su momento, el rumor sobre la infidelidad corrió mucho tiempo como especulación. Cuando se corroboró, cuando la propia realidad lo hizo visible, la transformación en dolor real fue inevitable. Para cualquier persona, enfrentarse a la evidencia de que el compañero de vida llevó otra relación a la clandestinidad es devastador. Para alguien cuya vida se mira con lupa, la carga se multiplica. El rumor que antes se murmuraba en pasillos pasó a ser noticia en portales, y lo que era íntimo se volvió público de manera inexorable. Esto trajo no solo humillación y tristeza, sino también preguntas sobre la confianza, la dignidad personal y las decisiones futuras. Pero la vida no se detuvo en ese dolor. Leticia afrontó además el dilema de la exposición mediática: cómo proteger a sus hijos de los titulares. Cómo educar a Luciano y Carlo en medio de noticias que hablaban de sus vidas familiares. Sus respuestas fueron de manual y de corazón: bajar el ruido público, priorizar la rutina de los jóvenes, mantener la estabilidad escolar y emocional. Leticia supo que, aunque su corazón estuviera roto, su obligación moral y afectiva era con sus hijos. Rescatar su niñez y proteger su imagen personal fue, y es, su primer acto de valentía. Años después, los capítulos legales en torno a Collado añadieron otra capa de complejidad: su proceso judicial, su tiempo en prisión y luego la liberación, fueron episodios que volvieron a poner sobre la mesa el vínculo paternal y la relación con sus hijos. Cuando el abogado salió de prisión y se informó sobre su situación legal, Leticia habló con prudencia, reconoció que sus hijos estaban contentos por la noticia y trató de mantener la compostura pública que su rol de madre exige. No obstante, la historia del pasado, la infidelidad, el distanciamiento y la desconfianza dejó huellas que no se borran con un veredicto judicial. Y la oscuridad del romance. El término que el público usa, oscuro romance, no solo alude a lo clandestino, sino a la sensación de pérdida de control que produce descubrir la doble vida del otro. Leticia ha narrado en entrevistas la sensación de engaño y la dificultad de recuperar la autoestima después de comprobar que el proyecto compartido con otra persona se desmoronó por una traición. La palabra, oscuro, también adquiere una dimensión simbólica: noches de incertidumbre, la soledad en hoteles, las lágrimas calladas en camerinos y la pregunta eterna de ¿por qué a mí? Lo que para algunos es drama de telenovela, para ella fue carne y hueso, una lección que dejó cicatrices, pero también el aprendizaje de poner límites y reconstruirse. En la reconstrucción, Leticia encontró recursos propios: el amor por sus hijos, la entrega al trabajo, el apoyo de amistades y la decisión de no consumir su vida por la traición ajena. En público, mostró una mezcla de dignidad y fragilidad; en privado, actuó como quien no quiere que lo vean desfallecer. Con el tiempo, su narrativa personal cambió de víctima a mujer que aprende, dejó de buscar culpables como vía principal de sanación y se concentró en sanar desde adentro. Eso implicó, claro, aceptar la convivencia con el dolor, no negarlo, y transformar la pena en fuerza para seguir adelante. Esta transformación no fue súbita ni milagrosa, fue lenta como curan las heridas importantes y estuvo llena de recaídas. Había días buenos y días malos, episodios en que la memoria parecía un puñal afilado y otros en que la rutina y el trabajo ayudaban a amortiguar el impacto. Leticia, mujer de temple, fue encontrando espacios de reconstrucción, proyectos laborales, actividades con sus hijos, y el cuidado de su salud física y emocional. Su historia sirve para recordar una verdad sencilla: las personas públicas también rompen, se curan y vuelven a construir una vida con los mismos materiales que todos tenemos: decisión, tiempo y amor propio. No es menor el papel de la prensa: en ocasiones fue juez, en otras, espejo distorsionado. Los medios alimentaron narrativas que podían ayudar a comprender mejor el entramado o, por el contrario, a caricaturizarlo. Cuando se trata de relaciones amorosas entre figuras públicas, se pierde con facilidad la frontera entre el derecho del público a informarse y la invasión a la intimidad. En el caso de Leticia, la atención mediática la obligó a repetirse a sí misma la necesidad de proteger a sus hijos y de no alimentar los dimes y diretes que solo alargan la herida. Ella admite que la herida sigue ahí, que hay cicatrices que no desaparecen, pero también que hay dignidad en seguir de pie. En entrevistas recientes ha mostrado una actitud serena: no se trata de revivir el dolor, sino de aceptarlo como parte de su camino. Sus palabras transmiten que el verdadero triunfo no fue recuperar el amor propio en un día, sino enseñarle a sus hijos que la vida continúa y que la lealtad se aprende a base de actos y no de promesas. Finalmente, lo que para algunos fue exclusivo de los pasillos del espectáculo,
para Leticia Calderón fue una experiencia humana universal, el descubrir que alguien a quien amaste no fue leal. Ese descubrimiento la dejó trémula, herida y exhausta, pero también la llevó a forjar nuevas prioridades. Si hay algo que su historia deja claro es que la fama no anula el sufrimiento ni la necesidad de reconstrucción. Leticia eligió la maternidad como brújula, la discreción como escudo y la resiliencia como verbo diario. Así, el oscuro romance que le quitó la calma se transformó con los años en una lección de supervivencia y en un testimonio que comparte, sin rencor, para que otros aprendan a poner límites, a proteger lo esencial y a no permitir que la traición determine su valor como persona. Leticia y Fernando trabajaron en varias producciones de Televisa y, por la química que mostraban en pantalla, muchos medios y fanáticos comenzaron a especular sobre un romance. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó de manera oficial haber tenido una relación amorosa. Ambos siempre respondieron con diplomacia, diciendo que eran compañeros, que se llevaban bien y que había respeto profesional. Durante los años 90 y principios de los 2000 se corrió el rumor de que entre ellos hubo un romance secreto, pero que terminó porque Fernando Colunga era muy celoso y reservado en su vida privada. Se decía que Colunga no soportaba que Leticia fuese tan famosa y tan cercana a sus compañeros, lo que habría generado tensiones. Otros rumores hablaban de que la relación no prosperó porque Colunga siempre mantuvo un perfil hermético en cuanto a sus relaciones sentimentales, y eso chocaba con la naturalidad y apertura de Leticia. Hasta hoy, lo de Leticia Calderón y Fernando Colunga permanece en el terreno del rumor, sin pruebas sólidas ni confirmaciones directas. Lo que sí es cierto es que existía una gran admiración mutua y que, precisamente por esa buena química, la gente creyó que algo más pasaba entre ellos detrás de cámaras.